Oye, bacán tenerte acá. Lo estuvimos hablando la semana pasada que queríamos tener más instancias con músicos nacionales para poder conversar de no solamente de sus bandas, sino que también de sus influencias, la música que ellos escuchan. Estuvo Pancho la semana pasada con Jurel de Adelaida, estuvo súper interesante la conversa también. Entonces, eso, queremos profundizar un poco más en su background musical. Obviamente vamos a hablar del nuevo EP de los CAF, que está buenísimo. Y muchas cosas más también de la Brígida Orquesta y todas las cosas en que está metido el Felipe. Así que, Felipe, ¿cómo estáis primero que nada? Súper bien, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con amigos. Y qué mejor que hablar de música, que tal como tú decías, es bacán hablar de otras cosas que no sea lo típico. Es que yo me pasa... común. Sí, pues me pasa que también como músico como que veo muchas entrevistas y siento que se le cacha que siempre les preguntan lo mismo. Como que siempre vuelve un poco ya, cuéntame tu disco y cómo nació la idea y por qué se llama así, ¿cachai? Entonces como que a mí las entrevistas que más me interesan son conversaciones en las que podís como descubrir un poco más de la persona y eso te da un poco más de contexto. Cuando te dicen, puta, no sé, pues veía un artista que hace, no sé, R&B, pero habla de que le encantaba el hardcore y tales bandas cuando chico, ¿cachai? Como que, puta, tenía una otra conexión con sus letras, como que calza distinto. Entonces, de ahí venía un poco la idea y preguntarte a ti también, nosotros nos conocemos hace muchos años, pero también cuál es tu background musical, cómo partiste quizás, qué fueron las primeras cosas que escuchaste que te llamaron la atención. Sería bacán saber eso. Sí, más bien como, aparte del background que dice Matías, es ver la génesis de esta resistencia musical que termina siendo CAF a esta altura del partido. Tal como tú has luchado con otros proyectos, para nosotros, o sea, este podcast es resistencia. Contra los medios, pero de aporte. Yo creo que hay mucho en común. Hay mucho en común con la ética tuya, con los sonidos que defendís, con lo que opináis también de escenas que quizás no tenéis mucho en común, y con la formación que te preguntaba Matías. Sí, no, bacán lo de la resistencia y bacán este espacio para hablar de música. Mira, como muchos jóvenes chilenos, y algo que a los bateristas se van a espantar acá, pero mi primera influencia y la primera batería de la que me enamoré y música que me enamoré fue Metallica. Como clásico. Yo nací el 79, cuando salieron esos discos yo tenía 13, 14 años, el Black Album, etcétera, ¿cachai? Unjustice. Pero yo me pegué con el Unjustice. Ese para mí era el disco que me dejó pegado. El progresivo. El progresivo. Sí. Y que tiene muchas cuestiones con el bajo y todo, pero yo me pegué y lo escuchaba en cassette. Entonces me acuerdo de chico, yo vivía en la Florida y después de la vuelta al colegio ponía el cassette y partí obviamente era con One, escuchaba One. Con uno. En esa época los cassettes venían traducidos, pues bueno, yo los tenía traducidos. Claro. Y justicia para todos. Y escuchaba uno y retrocedía uno y me pasaba, entonces escuchaba la anterior que creo que era Justice for All. Sí. Escuchaba Justice for All, oye, esta está buena, y después escuchaba uno de nuevo y escuchaba la que venía después, que creo que era Harvester of Sorrow, que creo que no, esa es buena. Cosechero de la no sé Cosechero, sí. En español no sé cómo era. Sí. Pero cuando chico me quedé muy pegado con Metallica en mi época escolar, digamos, es como algo. Era lo que había también, sí. Pues no, hay que ponerse en contexto, no existía internet, ¿cachai? O sea, pocas tiendas de música, entonces como que no era muy fácil descubrir cosas nuevas a los 13, 14 años. Claro. Después fui creciendo y me fue gustando siempre partir con el rock, ¿cachai? O sea, a mí siempre me gustó mucho el rock y Korn. Pero déjame adivinar, después de Metallica, su Pantera, ¿o no? Pantera. ¿O no? O sea, hice el camino... Esa weá fue muy clásica. Esa transición. Hice el camino que había, el camino sudamericano. Sí. Los estímulos que habían. Los estímulos que habían. Sepultura, o sea, no nos juzguen. No, si era, para nada. Era la época sin conexión, ¿cachai? Entonces, después Pantera, obviamente, aluciné con Pantera. Me acuerdo que un amigo... que es sonista, los Jaiba hoy en día, me mostró Pantera y yo rayé con, Vulgar Display of Power, pero me acuerdo hasta de la canción que es esa, Beat Demos, Beat Driving, esa canción, la primera vez que la escuché yo dije, ¿qué es esto? Y ahí fue con la pedalera de doble bombo de Vino Paul, una metralleta. Entonces,
Y esa vez fue la primera vez que sentí como un pequeño acercamiento, como algo un poco más rapero también, ¿cachai? Es que ese groove metal, Claro, a cagar. Y de ahí también tenía un poco de eso, el Unjustice, como que tenía esa weá. Sí. Y por eso que para mí la transición de Metallica a Pantera. se fue a Pantera. Porque es como la natural. Yo creo que de ahí viene también toda esa volada como más del beat en el rock, como en ese groove metal, weón, o Helmet, y después incluso Sepultura cuando ya estaba más en el Roots, como que había ya un groove, y de ahí con Rage obviamente ni hablar. Sí, pues claro, de ahí vino Rage, que me acuerdo hasta cuando escuché por tu Lady Empire